Marilú, a ver si tú puedes grabar, Marilú. Ya está grabando. Ya está grabando. Esta es continuación de la grabación anterior, ya que me caí y se perdió la grabación. Hoy es 14 de septiembre. No, ya sucedió, ya vamos por la mitad. El contenido de este video es estrictamente para uso del estudio de los miembros de este grupo. Este contenido no se puede compartir en redes sociales a menos que exista un acuerdo unánime de cada miembro participante en estos estudios. La privacidad y respeto de cada miembro es esencial para la paz, la armonía y el respeto que cada miembro de este grupo de estudio exige. Al permanecer en esta sesión de estudio, cada miembro acepta este requerimiento. Continuamos leyendo el libro. Yo me caí porque estaba tratando de llamar a Marilena invitada, pero no aparece en el listado. Y ahí fue cuando me caí. Eso mismo no aparece ahora en el listado, me di cuenta. Ahí fue donde me caí por completo. Bueno, sigue, José. Dice el señor B. Perdón, un momentito. Antes de seguir, esta segunda idea, él dice que incluso el logo primero, no el segundo, no pueden ver a para Brahman. ¿Y dónde está el Nirvana? Y es cuando dice que él no es y no existe. No existe, pero es. En sí mismo es un maya. Esas son las ideas fundamentales. Y excúsame, ya. Perfecto. Sí, porque es difícil. Y para podérselo imaginar muchas cosas de estos conocimientos, ¿no? Imaginarse que el primer logo no sabe lo que va a pasar, ni lo que pasa después del segundo logo. De que existe un espacio que es infinito y no tiene forma y no tenemos con qué cosa ver. José, peor, que no sabe quién es la absolutidad, no sabe quién es para Brahman, no lo sabe. El primer logo, imagínate nosotros. Nadie lo puede definir, nadie lo puede explicar. Entonces es difícil entender esta parte. Señor B, es una pinza para colgar su mente. Blavatsky, sí, deben tener una pinza. Por lo tanto, imaginen una máquina de movimiento perpetuo que no tiene forma y que es eterna. No hay quien tenga la imaginación. Bien pueden, con un poco de imaginación, tener estas dos formas que aparecen y desaparecen periódicamente. Los pobrecitos en esa época que participaban, se tendrían que volver medio locos. Sí, ¿quién estaba hablando? No, que otra vuelve a recalcar sobre la máquina. O sea, comparar el universo con una máquina de movimiento perpetuo. O sea, todo es movimiento, dicen los científicos, los físicos. La gravedad es un movimiento, el sonido es un movimiento, la luz viaja por un movimiento de una onda sobre el éter, etc. Y esa característica, imaginen un movimiento perpetuo, eterno, y que no tiene forma, como el espacio, ¿no? Que es arrupa y que es eterna. Y que estas dos formas aparecen y desaparecen periódicamente. Con el Pralaya, con el Mamanta. El señor Garner. ¿Qué parte? ¿Quién tiene la mano levantada? ¿Quién? Sí, no, ya lo dijo José, es el Manvantara y el Pralaya. Lo que aparece y desaparece. Ya lo dijo José. Gracias. Gracias. Valentín tiene la mano levantada. Venga, Valentín. El micrófono tiene que abrirlo, Valentín. Abre el micrófono. Oh, ok. ¿Ahora sí? Sí, ya. Ahora sí. Ok. Yo creo que la parte de Maya es importante, porque el Maya se refiere a lo que no es la realidad, porque la realidad es lo que es aquello que es inmutable y eterno. O sea que todo eso otro, todo lo demás ni es inmutable ni es eterno. Y la otra cuestión, ella habla de un concepto. Yo creo que habla del concepto porque es concebido por la mente. O sea, como José dijo y María Luz,
María Luisa, perdón, no lo podemos concebir. O sea, eso es lo que me parece que es importante de esa parte de ahí. A mí también. Y que nos lo metamos bien en la cabeza, aunque sea intelectualmente. Sí, es que ahora mismo no tenemos otra. Sí. No tenemos de otra. Yo me imaginé hasta la máquina. Pero imagínate, solamente es imaginarla porque si la comprendemos realmente y sabemos lo que es, ya estamos fundidos y no estamos, y para nada hemos estado ni intentándolo. Y la otra cuestión es que Maya no quiere decir que no exista, porque está diciendo que es lo que es. Claro. O sea, todo está ahí. Cada una de esas vibra en una esfera diferente. Es una estación de radio distinta, digamos. Sí, y para Por mí eso una no puede oír la otra, a menos que pueda trascender. eso mismo, pero para mí Maya, según lo que está diciendo y para mi entender, es que está velado, nosotros no podemos tampoco llegar a eso. Porque dice que el nirvana entonces no existe. No existe, pero es. En sí mismo es un Maya, es algo que no podemos entender tampoco. Hay una mano levantada. Sila. Sí, yo lo que entiendo aquí es esto acerca del nirvana, ¿sí? Que existe y no existe, es un estado de conciencia, ¿sí? Y como es un estado de conciencia, ¿sí? Que está manifestado, pues es un maya. Todo lo que está manifestado es un maya. Por eso para Brahma no puede ir más allá del maya, no puede ver ni concebir a para Brahma. Digo, sí, el primer logos. En otra Es parte, maya. ya menciona eso en el premio, que es inconcebible, lo dice el Mandyuka Panicha, inconcebible e inefable. No lo podemos concebir y no lo podemos expresar. Sí, porque es que el Maya es lo que hace posible la existencia fenomenal y que percibamos esa existencia. Es una percepción, no es una realidad. En el sentido, no es realidad, es que lo que pasa es que la palabra nos confunde, porque no es la realidad en el sentido definido, es la realidad en el sentido inmutable y eterno. ¿Alguna otra comentario, alguna expresión, alguna duda? Seguimos leyendo. Dale, José. El señor Garner, ¿qué parte de la máquina es para Brahman? La báscula. Perdón, José, un poquito más adelante. ¿Es una pinza para colgar su mente? Es una pinza para colgar su mente, sin pregunta. Sí. No hemos leído eso. Yo creo que sí, pero bueno. Es una pinza para colgar su mente y la señora Blaski le dice, sí, deben tener una pinza. Por lo tanto, imaginen una máquina de movimiento perpetuo que no tiene forma y que es eterna. Algo que no existe, que no se ve, que no tiene forma y sin embargo es eterna. Bien, pueden con un poco de imaginación tener estas dos formas que aparecen y desaparecen periódicamente. Señor Garner, ¿qué parte de la máquina es para Brahman? Blavatsky entonces responde que llévenlo a la cama, por favor, denle una almohada. El señor Garner, mi querido,
Qué vergüenza, por favor, déjenlo que se sonroje. Para Brahma es todo. Si hay un punto matemático en el universo donde no está para Brahma, entonces sería mejor que fuera a la cama, porque no existe. No está en el presente, es eterno. Oh, por favor, alguien más que le explique. Díganle algunos versos del Veda para refrescarlo, lo que quieran. Digo, con todo los hierro, como decimos. Nos lo están diciendo nosotros. Lo mandó a contar. Sí, no. Nosotros tenemos que asimilar esto como si estuviera hablando con nosotros. Claro. Acuérdense todo. Ahí lo que da bastante muestra el sarcasmo y la ironía como ella trataba a sus discípulos. Llévenlo a la cama, denle una almohada, por favor. ¿Qué pregunta es esa? ¿Qué parte de la máquina es para Brahma? Si es todo, no puede ser una parte. Como que no he entendido. Y da el ejemplo, si hay un punto matemático en el universo donde no esté para Brahman, pues sería mejor que se fuera a la cama, si está en todas partes. Y que le refresquen la memoria, que le lean algo de los Vedas, le dicen, para que despierte, que se ubique. Y para colmo le dice, porque no existe. Lo dice ahí, no hay un punto, no hay nada, porque todo es él. ¿Hay una mano levantada o no? No, Lucila, yo no veo nada, sinceramente, no veo nada. Se me quedó, perdón. No va a decir nada. Señora, suponiendo que hace su concepción de una máquina, finalmente elabora su concepción del universo y se remonta a las puras y simples fuerzas centrífuga y centrípeta. ¿Sabes qué dice? Con inteligencia, plus inteligencia, esa será otra clase de máquina. Ay, no. Qué fuerte, Blavatsky. Bueno, también ya estaría cansada de estar diciendo lo mismo. Con inteligencia, más inteligencia. Esa es otra clase de máquina de la que usted está hablando. El señor A. Muy bien. Llámenla la primera diferenciación y volvamos a para Brahman. Blavatsky. ¿Por qué debemos volver a para Brahman? Regresará a para Brahman cuando el universo haya terminado su edad de Brahma, su ciclo. Hasta que no pasa un día de Brahma, no se vuelve a Dios, lo mandó para freír tuzas, en otras palabras. Ay, Dios mío, qué fuerte. Ahí se puede comparar, como lo hacen los orientales, con la exhalación e inhalación. Cuando exhala sale el universo de él y cuando inhala vuelve otra vez. Ajá. Perfecto. Señora, muy bien. Hay una mano levantada, perdón. No sé quién es. Sí, porque, porque para Brahman es como lo explicó este miércoles Martín, ¿sí? Es, así lo llaman los hinduistas, pero es el manifestado porque tiene la N. Ajá. Para Brahman está manifestado. O sea, ya está, no es Brahman, no. Para Brahman está manifestado. Bueno, Brahma, si tiene el acento en la O, también está manifestado. Como no lo tiene. ¿Qué pasó? ¿Me caí otra vez? No, está ahí sentadito y tranquilo. No, me quedé tranquilo. El señor A. Muy bien, entonces tiene su primera diferenciación y postula que debe tener una causa. La primera gran causa, el absoluto. Blavatsky.
No, se lo pido por favor. La gran primera causa no es el absoluto. Nunca lo llamen de esa manera. La primera causa es la primer radiación o emanación inconsciente. Llámenla como quieran. Conocen mejor el inglés que yo. Eso que periódicamente se manifiesta a sí mismo como luz. Y entre corchetes, tachado, su deleite. Después lo tachó. Ahí hizo una referencia a que es el primer logo, o sea, no es para Bradman, no es la seidad, no es la causa, sino que es el primer logo, lo que es la raíz de todo lo que va a suceder después. Y le dice que es una radiación, una emanación de esto, y después lo categoriza como una luz, que es la luz lo más potente que hay, que nos ilumina, pero es una luz espiritual, la luz que ilumina nuestra mente. Perdón, ¿ustedes se recuerdan cuando estábamos estudiando la doctrina que llegamos a este punto y tuvimos una hora abriendo los micrófonos y cerrándolos y Gaspar diciendo, no, la absolutez no tiene atributo, pero radia, no tiene, ¿se acuerdan de eso? Que lo volví a insistir y cada vez que abríamos el micrófono me recuerdo que hasta... Ay Dios, bueno, se me olvida quién lo abría y volvíamos hasta que nosotros entendimos. ¿No se recuerdan de esa clase? Eso lo tuve que repetir más de una vez. Me parece estar en esa clase y él hacía lo mismo que hizo Lavasky en esta. Decía las mismas cosas. Cuando le preguntábamos y le dábamos atributos o decíamos que era algo o causas o que si radia, todo nos lo fue neutralizando y nos decía, no, métase en la cabeza, no tiene nada, no tiene atributos, no tiene nada. Me recuerdo de esa clase como ahora. ¿Alguien más? Señor B. El logos inmanifestado, ¿en verdad? Blavatsky. Sí, el logo inmanifestado, si quiere, pero nunca para Brahman. Es la causa sin causa de todo. Y la absolutez no puede ser una causa. Esta es la gran dificultad. El absolutez. Ahí está hablando del primer logos inmanifestado, que en nuestra constitución sectenaria corresponde a nuestra mente. Dice que este es el que da solo la ideación divina y luego se retira en la oscuridad de donde viene. O sea, da todo el plan divino, da todo el edificio en la maqueta del arquitecto y son los constructores los que van a obrar después sobre ese diseño. Sí, y lo que creo que está tratando de meternos en la cabeza Blavatsky es que el primer logo es inmanifestado todavía, pero tiene atributos, ya es un logo, pero para Brahman no tiene nada, no tiene atributos, tiene causa, no tiene nada. Lo que pasa es que es una diferencia, lo que pasa es que no entendemos que pueda haber un logo inmanifestado cuando comienza, entre comillas, comienza la diferenciación, para no decir manifestación. No, es muy difícil entender eso y creo que eso es lo que ella está puntualizando aquí, lo que está diciendo Ernesto también. Repito, el señor B, el logo inmanifestado, ¿en verdad? Y Blavatsky, sí, el logo inmanifestado, si quiere, pero nunca para Brahman. Es la causa sin causa de todo. Y la absolutez no puede ser una causa. Esta es la gran dificultad. El señor ve nuevamente. Vea esa paradoja. Por una parte, usted dirá que la absolutez no puede ser una causa y la llama a la vez una causa sin causa. Porque en primer lugar, la lengua inglesa es muy pobre y en segundo lugar, el lenguaje humano es igual de pobre.
y luego con nuestro lenguaje finito, nuestro cerebro finito, nuestra concepción finita, es imposible darle forma a eso que es amorfo. ¿Cómo pueden ir a presumir que alguien lo está poniendo en un lenguaje? Vean a Herbert Spencer, quien también lo llama la primera causa y lo mezcla con la absolutez, porque este es un gran error filosófico, a menos ante los ojos de los vedantines. Ciertamente es el error más grande. Se hace un análisis acerca de esto. Él está buscando, como siempre, en la mente occidental, contradicciones, paradojas sobre esta gran sabiduría. Y cómo es una causa, y le llaman a la vez una causa sin causa. Y ella le responde magistralmente que es por la pobreza de nuestro idioma occidental, al inglés en este caso. En segundo, la pobreza del lenguaje humano. Ya segundo, esto vino del lenguaje sagrado, del Devanagari, con que hablan los dioses y los ángeles. Y luego la limitez de nuestro lenguaje finito, nuestro cerebro finito y una concepción finita. Todo esto, nosotros queremos darle forma a algo que es totalmente amorfo, sin forma, que es arrupa. Y después lo compara con estos científicos como Herbert Spencer, que en su época era una gran autoridad sobre la primera causa, que unos decían que era el protoplasma. ¿De dónde vino toda la vida? Del protoplasma de Hubble. Entonces ahí lo compara ella con eso. Esto es un gran error filosófico, dice. Perdón, creo que si nosotros no lo entendemos nos van a mandar a acostar, porque yo lo he explicado ya de varias maneras. Hay que entender. Víctor, ¿quiere leer un poquito? Venga. Señor A. Keiler, a lo que estoy yendo es a esto, que usted vuelve a su logos inmanifestado y detrás de esto, cualquier atributo que elija aplicar tiene para Brahman. Entonces dice el señor B. Keiler, ¿cómo la raíz? Súbelo un poquito más, súbelo un poquito. La señora Blavatsky. Miren, aquí si quieren tener la teoría vedantina, está para Brahma y Mula Prakriti. Son los mismos, solo que Mula Prakriti es un atributo materia primordial, indiferenciado. Nosotros podemos concebir tal cosa, sabiendo que existe esa cosa. Si tomamos algunos límites en espacio o tamaño, pero no podemos concebir algo que esté más allá de esa materia. Es decir, que ni siquiera es espíritu, que es meta espíritu, y es algo inconcebible para el intelecto humano, y que solo podemos sentirlo en nuestras concepciones. No podemos ponerlo en palabras definidas. Esta es la idea que quiere que entiendan, esta es la idea que quiero que entiendan bien. Ahora el señor Gardner pensó que para Brahma era algo, para Brahma no es algo, eso está en letra cursiva, no es la nada, es Ein Sof, el infinito, no es una cosa que sea todo y nada, porque es seriedad y no ser, y no ser. Ahora intenten entender esto filosóficamente. Señor Kindle. Pero aún es la primera causa, ¿verdad? Dice la señora Blavatsky.
es la raíz de todos, la causa sin causa, la raíz de todo y la primer causa, el logos inmanifestado, es aquello que será la causa de todo en el universo. Perdón, don Víctor. Venga. Eso para mí es importante, no sé, ¿qué dirán ustedes? Porque le está diciendo, otra vez él vuelve a preguntar, ahorita lo mandan a acostar también a él, que entonces la primera causa y dice, es la raíz de todo, la causa sin causa, la raíz de todo, no es causa, no es nada, la primera causa es el logos inmanifestado. Vuelve a decir lo mismo. Gracias a Dios que esta gente que estaba al lado de ella ni siquiera lo entendía, porque nosotros por lo menos estamos aprendiendo de esto, y mucho. Y en la pregunta de arriba está muy interesante Sí. cómo ella lo está manejando. Fue una introducción a una escuela de sabiduría de la Vedanta, y lo componen los dos para Brahman y Mulaprakriti, y define Mulaprakriti, la raíz de la materia, como un atributo o materia primordial que está indiferenciada, que le dicen Akasa, Aditi o el Bhabha, los budistas, materia indiferenciada, y que no estamos tratando con el espíritu, sino con el meta-espíritu, imagínense, algo que está más allá del espíritu, que por eso es tan dificultoso para nuestra mente o el lenguaje tratar de definirlo con el intelecto humano. Y después hace un análisis de lo que hizo este señor Gardner, que pensó que era algo, o sea, no es algo manifestado, no es un atributo y no es la nada, y lo compara con el Ensof o el infinito, o con y no es una cosa que sea todo y nada, porque es la seidad y es no ser a la vez. Es como nosotros tenemos la parte inconsciente y la parte consciente, pero ambos somos nosotros mismos en ambas estados de conciencia, inconsciente y consciente, hemisferio derecho e izquierdo. Y hay que entenderlo esto filosóficamente, nos expresa. Voy a repetir un poquito para atrás. Señor Kingland, pero aún es la primera causa, ¿verdad? Entonces dice la señora Blavatsky, es la raíz de todo, la causa sin causa, la raíz de todo y la primera causa, el logo manifestado, es aquello que será la causa de todo en el universo. El señor Kingland, usted no usa el término sin causa, entre comillas, en el sentido de una causa que no es una causa de nada, pero lo usa en el sentido de una causa que no tiene una causa detrás de ella. Contesta la señora Blavatsky. Es una potencialidad universal de lo que será una potencia. Es decir, pregunta ella ahora, ¿hay una diferencia en la lengua inglesa entre potencialidad y potencia? El señor B. Kelly, ciertamente lo hay. Kingsland. Esto salva su objeción entonces. El señor B. Kelly. Sí, solo la puse como una paradoja de expresión. Entonces contesta la señora Blavatsky. Ellos la llaman la raíz sin raíz. Es decir, no tiene raíz porque es la casualidad misma, la causación. Kingdoms. No tiene raíz, pero es la raíz de todo. Dice la señora Blavatsky. Es la base espiritual de toda causa, lo que Mulaprakriti ciertamente no es. Ellos dicen que a casa solo tiene un atributo y es el sonido. En el Vishnu Purana, ¿qué es el sonido? Es el logos, es decir, la representación sensorial de algo. Verán, es muy difícil para mí decirlo. Hablo inglés como una vaca española, oiga para eso. Por lo cual me disculpo.
pero no puedo hablar mejor, aunque intento explicarlo tan bien como pueda. Sube. Señor, Ahí, venga. ahí, sí, ahí está hablando algo importante que es el sonido. Sabemos que el sonido fue primero que la luz, es más poderoso. Y toda manifestación es una vibración de ese sonido que produce el universo. O sea, un solo verso, universo que contiene la unidad con la diversidad. Pero que esto no es Mula Prakriti, sino que está hablando de la casa, que es el atributo que tiene, que es el sonido. Y Ernesto, y esto también es importante porque el logos, nosotros aquí, de este lado del mundo, por el cristianismo, estamos acostumbrados a equipararlo a la palabra. Y fíjese que él dice, es la representación sensorial de algo. O sea que ya empieza ese algo y es por el oído, por el sonido, para más o menos describirlo. Que tampoco creamos que el logo es algo, ¿verdad? Porque el sonido sensorial quiere decir el sentido. El sonido lo oímos con el oído. Ajá. Pero este es un sonido que es como una vibración más bien, ¿no es? Pues sí, porque estamos hablando de lo más elevado, estamos hablando de la Akasha, ¿sí? Pero la Akasha ya tiene un atributo, que es el sonido, que se le llama Vash o Vak, el sonido, que se dice que es Om, que es la palabra sagrada. Ajá, la representación sensorial de algo, es como para que entendamos que empieza todo a vibrar me imagino que eso es la parte de que lo represente, ¿verdad? Bueno, seguimos. Millones de Occidente, al decir eso se refiere, en el principio era el verbo, porque como suponen de que hay creación, se dicen sonido como el sonido hace creación, entonces por eso dicen el verbo. Y el verbo era Dios y el verbo era con Dios, más o menos, dice así la Biblia. Puede ser que esté equivocando. El verbo es la misma palabra. Algunas veces se traduce como palabra. Pero el verbo es la palabra y la palabra para nosotros necesita el sonido. Es un sonido. En las más antiguas versiones de la Septuaginta dice logos en vez de verbo. En principio era el logos y el logos estaba con él. Ya después vino la latinación y ya le agregaron lo que era el verbo, la palabra. Ya se cambió la Biblia. ¿Seguimos? Dale. Señor Keylor, es posible como una especulación, como algo completamente especulativo, concebir que después que el universo ha comenzado a volver a la condición parabrahmánica, puede haber más allá de la condición parabrahmánica una parabrahmánica, ¿no? Eso en pregunta. Entonces la señora Blavatsky dice, esto es lo que ellos dicen. Parabrahmánica es la expresión que ellos usan en la filosofía, ¿verdad? Perdón, es parabrahmánica. No sé leerlo. Parabrahmánica. Para. 2 veces para. Parabrahmánica. Bueno. Es una palabra muy interesante. Para Brahman es más allá de Brahman. Y para Brahman está más aún allá, más allá de para Brahman. Más allá de Brahman. Bueno, señor Harvey, ¿es la vieja historia sobre el velo detrás del velo? Señora Blavatsky. No, no es eso. Eso entre parciente que está detrás del velo excepto la nada, la raíz de nada. El señor Keylor, de lo contrario,
no puede volver al infinito. La señora Rolaki. Bien. El infinito es Sat. Y Sat es para Brahman. Y para Brahman es la absolutez. Es la inmutabilidad. Señor B. Keller. Inmutable, o sea, de que no cambia. Señor B. Keller. Ven, no puede existir la falacia de la eterna cadena del huevo y la gallina. Debe llegar a un punto de parada en algún lado. Señor A. Keller. ¿Debe? Esta es la pregunta. Señora Rolaki. Pueden concebirlo si estrenan su intelecto para siempre. Si entrenan su intelecto para siempre, aspirar y esforzarse por el comienzo de las cosas, entonces podrán. Entonces, señor B. Ahí está llamando eso a un llamado de que fue primero el huevo y la gallina, que todo en Occidente no, que el huevo no, ¿quién puso el huevo, la gallina, y la gallina dónde nació? Vemos que fueron primero hermafroditas y que fueron después modelos etéricos que se fueron condensando hasta que el huevo se materializó ya en una ronda. Estamos buscando lo que es la causa de todo esto. Perdón, y pienso también que lo que ella está diciendo es lo mismo, lo que pasa es que ellos todavía no lo pueden concebir. Y ella lo que le está diciendo, óiganme, entrenen su intelecto, porque por lo menos para entender que no hay nada de ahí, que es infinito, que es la raíz de raíz, que es todo. Ella sigue retando para que entiendan o por lo menos conceptualicen esto que ella está tratando de manifestar hace rato. Pienso que llevan poco tiempo, no tenían muchos libros ni tenían muchos videos para ver en esa época, ¿no? Y acuérdate, perdón, fíjate que esto son preguntas y respuestas casi después de tirar la doctrina secreta, las 2 semanas. O sea que, como tú dices, no hay nada y por eso le están preguntando otra vez lo mismo. Sí. Hay que ubicarse en el lugar de ellos, ¿no? Que además era romper con lo que habían aprendido desde que nacieron. Y Dios creó el día y la noche. Y creó. Entonces ahora dicen que no. Entonces es difícil. Es difícil porque es que llevan toda una vida con una idea y ahora se la están quitando. A cualquiera de nosotros. Ya en el siglo XXI ahí nos costaría trabajo, nos cuesta trabajo, ¿no? Hay que ubicarse en eso. Y eso, que ellos sabían vedantino, sabían diferentes cosas, son personas bien instruidas. Y fíjate que este concepto en esa época no lo podían concebir, ni siquiera entender. Y yo me ubico con ellos y sé que era difícil, era difícil. Bueno, continuamos. Tú le dices a alguien que para qué va a pedir ayuda a Dios, que es la costumbre más usual. No, ayúdame, Dios mío, hasta una canción hay sobre eso. Sin embargo, si entiendes el karma, entonces sabes que si tú haces las cosas bien, vas a recibir las cosas buenas. Si haces las cosas mal, no vas a recibir las cosas buenas. Eso es difícil en la mente, hacerlo cambiar inmediatamente. Necesitan de un tiempo. ¿Es a mí? Seguimos. Señor B. Keller, ¿puede volver? Señora Rolaki.
toman el método aristotélico, no pueden seguir. Se perderían en una masa de toda clase de especulaciones que serán infructuosas. Perdón, don Víctor. Diga. Esto es importante porque ese es el método aristotélico fue el que adoptó filosóficamente la Iglesia católica que imperaba en esta época. Y el método aristotélico fue el que hicieron los católicos un poco antes para decir que la Tierra era el centro del universo, no el Sol. Y también tiene muchas reglas que eran dogmas, se crearon dogmas de esa regla del método aristotélico. Era como materialista, en un sentido, aunque era filosófico. Y por eso es que ella creo que está diciendo aquí esta diferencia. Es un método muy nefasto que introdujo la Iglesia Católica con Santo Tomás de Aquino, y así le lavaron el cerebro a Europa y América, que empiezan a estudiar ellos los particulares más diminutos, aquí cayendo, en vez de estudiar lo que son los principios universales, y eso hace que la mente de los occidentales sea muy infantil y no llega a comprender del todo en esa casualidad. Estudia una arteria pequeña del dedo gordo y va con la otra, con un nombre bien raro, en vez de escribir que es el corazón, que bombea la sangre, que llega a todo el cuerpo, y después llegan hasta las arteriolas, la sangre. Sí, también permeó en eso, que recuerdo que por eso ay Dios, ¿cómo se llama? Paracelso tuvo que salir corriendo muchas veces de la Inquisición porque no entendían que la sangre circulaba. Y él hizo muchas cosas sobre eso y tenía que ir de país en país corriendo de la Inquisición, y todo fue porque adoptaron este método aristotélico y lo crearon un dogma en todos los sentidos, en la historia, en lo físico, en lo que se llama espiritual para ellos, todo. Unos dicen que en una de las vidas previas de Elena fue Paracelso, el gran médico suizo que curaba cantidad de personas con sus talismanes, y era perseguido por la Iglesia Católica por la concepción que él tenía totalmente filosófica. Estaba más allá de Celso. Celso era un gran médico como Avicena y otro, y ahí se llama Paracelso, se cambió el nombre, más allá de Celso, Teofastro. Seguimos. Sí. Si toman el método aristotélico, no pueden seguir. Se perderían en una masa de toda clase de especulaciones que serán infructuosas. Pero si comienzan con los universales, tomando el método de Platón, entonces pienso que podrán hacerlo, porque habiendo viajado en ese sentido, bien podrán descender fácilmente y, comenzando con los particulares, ascender a los universales. Entonces su método será espléndido, no en las líneas de los hombres de ciencia, pero aún es útil para algo. Es por eso que la Iglesia fomentó toda la destrucción de todas las universidades que había europeas, que eran las academias platónicas, hasta que cerró la última. Esto fue una venganza de Aristóteles contra su maestro, que era superior, y por eso le educó al gran asesino, Alejandro Magno, para que destruyera toda la sabiduría de Persia, de Egipto y de todas partes, como hicieron que quemaron las ciudades, Persópolis y todas las grandes bibliotecas, para que la gente volviera a un oscurantismo. Perdón, y tú dijiste algo muy importante. Hubo un escrito contra Celso, que en esa época Celso fue que también empezó a dogmatizar todo, y ese hombre lo persiguieron. Ese hombre eran de los verdaderos gnósticos cristianos y lo hicieron desaparecer, imperó las ideas de Celso, y eso era lo fuerte. Eso fue como un enfrentamiento entre los dogmas cristianos y las personas gnósticas. Había muchos puntos que no vienen al caso, y eso que tú dijiste de Paracelso, más allá de Celso, me gustó muchísimo. Que tenían que
que hacer algo a veces para escapar, ¿no? Por eso Galileo tuvo que decir, me equivoqué. Y cuando dio la fosforera, que ya iban a darle candela, dijo que se había equivocado. Sin embargo, hubo otros que sí quemaron porque no siguieron con sus propias ideas, como Giordano Bruno. Bueno, sigo. Señor B. Cale. Pero entiendo que Arch estaba diciendo esto. Detrás de esa causa tienen otra causa. Y detrás de esa otra causa, otra. Y así ad infinitum. Señora Blavatsky. ¿Es así, Arch? Señor Cale. Es así parcialmente. Bueno, es esto. El tema me parece tan grande que uno no puede dar la correcta explicación. Perdón, Archis Archibaldo, él se llamaba, ¿se acuerdan? Archibaldo Kisly, este. Por eso le dice Arch. Mucho gusto, Víctor Cadena. Eso lo dijo María Elena. Ah, mira cómo que se llama el Archibaldo. Me recuerdo de eso. Bueno, señora Blavatsky. Pero causa sin causa pone fin a esto, porque significa que no hay una causa detrás de esto y no tiene causa, porque es la causa en sí mismo. Porque, por ejemplo, decimos que lo absoluto no puede pensar, ni puede desear, ni puede tener atributos. Porque he estado diciéndoles 1000 veces que no tienen conciencia, no tienen deseo, porque es el deseo absoluto. Siendo eso con mayúscula todo, lo absoluto. ¿Cómo puede tener lo mínimo que no está en eso? Pero no podemos decir que algo sea un atributo de eso. Cada vez que eso sale todo con mayúsculas, las 3 letras. Señor Keyler, ciertamente no. Tuve. Señora Blavatsky, ¿por qué un atributo es algo finito y esto es infinito? Entonces se hace un alto en nuestras especulaciones con estas palabras. Y hablo entre comillas ahora. Causa sin causa y raíz sin raíz. Cierro las comillas. Y yo pienso que es la expresión más destacable, sugestiva y gráfica que haya visto. Esto es importantísimo, este parrafito de 3 renglones. Porque un atributo es algo finito. Y esto es infinito. Entonces se hace un alto en nuestras especulaciones con estas palabras. Causa sin causa, si no, le estaría algo infinito poniéndole algo de finito. Raíz sin raíz, o si no, haríamos lo mismo. Y yo pienso que es la expresión más destacable, subjetiva y gráfica que haya visto. Esto yo creo que es algo que nos puede ayudar, no solamente en este instante, sino en muchos instantes más posteriores, si estamos claros, si entendemos y si nos llevamos esta idea que ya está explicando aquí. Estas obras, como son inspiradas, y si sin verlo, la doctrina secreta, es como un portal para que se vaya iluminando poco a poco nuestro Buddhi, nuestra intuición, y así se ilumine nuestra mente, porque con la mente intelectual, racional, no podemos comprender estas grandes verdades. Sí, claro. Doctor Williams, pienso que dice todo lo que puede decirse. Señora Blavatsky,
Tomen el Vedanta. No conozco ninguna filosofía en el mundo superior a esta filosofía. Esa es una interesante afirmación, conclusión que hace Elena, que de las escuelas de sabiduría, las 6 darshanas de la India, esta es la superior, siempre lo comenta en sus obras, la Vedanta, la que reformó Adi Sankaracharya, el maestro Charya, que dicen que fue una encarnación previa de Jesús, que era tan espiritual que se metía a cuevas en los Himalayas a meditar a los 33 años. Y a esa misma edad decidió ya no volver a su cuerpo físico, cortó él mismo el cordón de plata. Y por eso como karma le dijeron los lipicas que su próxima encarnación iba a morir, pero violentamente, a los 33 años. Eso no me la sabía, Ernesto. Ernesto, ¿y de dónde tú sacaste eso? De la doctrina secreta, están en los últimos tomos, El misterio del Buda, y otro capítulo que se lo dedica a Sankaracharya. Oh, yo me recuerdo de eso, pero esa partecita como que no me recordaba. No, O sea, me lo sacaste de abajo la manga. pero esa parte como que no lo sabía. Gracias. Es un capítulo muy interesante, esa, muy hermoso cómo lo describe ella, todo esto. Bueno, voy a repetir esta. Señora Ladaki, tomen el Vedanta. No conozco ninguna filosofía en el mundo superior a esta filosofía. Señora Kane, entonces llegamos. Debe ser llegamos. A la sección, Sí, llegamos a la sección B. Sí. De la pregunta 6. Señor Kane, pienso que lo pueden pasar por alto, prácticamente se ha resuelto. Los hemos estado discutiendo, pase al siguiente. Señora Loraki. Oh, no, él no lo ha hecho. Está el A, B, C y D de esto. Ella está describiendo cómo están las locas escritas, que están divididas por estas consonantes, y así se estudia la doctrina secreta, A, B, C, D de las locas. Y una pregunta, Ernesto, ¿cuál es, dice, llegamos a la sección B, y ella dice que está en la A, B, C y D? ¿Cuál de todo es lo que ella va a describir ahora? ¿Cuál de todo lo...? Espérate, ya te digo un segundo. ¿Qué fue? No entendí. Víctor, ¿quiere que siga? Como tú quieras, mío. No, te pregunto por eso. ¿No? Como usted quiera, ¿no? Yo no me pongo bravo por eso. Venga, sigue. Bueno, señor A, lee, concebir una necesidad o un deseo en el absoluto es destruir la absolutez del absoluto y reducirlo a la voluntad ciega de Schopenhauer. Es lo que hemos analizado, no tiene atributos, que es algo infinito, así se reducen estos términos del absoluto, como lo decía este filósofo alemán Schopenhauer, que hablaba mucho sobre esa voluntad ciega. Es la que dirige el mundo, dice, los hados, los destinos de los países. Blavatsky. Bien, he respondido esa pregunta. De ninguna manera hay que reducirlo a la voluntad ciega de Schopenhauer, sino la voluntad ciega, tal como puedo expresarla. Es expresada perfectamente. Eso que nos aparece como voluntad ciega es absoluta, no inteligencia, pero sí inteligencia absoluta, sabiduría y conocimiento absoluto o conciencia absoluta. Vamos a leerlo otra vez. Bien, he respondido esa pregunta. De ninguna manera hay que reducirlo a la voluntad ciega de Schopenhauer, sino a la voluntad ciega, tal como puedo expresarla.
es expresada perfectamente. Eso que nos aparece como voluntad ciega es absoluta, no inteligencia, pero sí inteligencia absoluta, sabiduría y conocimiento absoluto o conciencia absoluta. ¿Comentario? El comentario que está volviendo a decir lo mismo en otras palabras. ¿Sí? Bueno, Qué difícil era que se entendiera lo que es absolutidad, ¿eh? sí, 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 sí. Y como dice Voluntad Ciega de Schopenhauer, que era un tremendo filósofo en esa época y también ahora se estudia, y dice que no se puede reducir ni siquiera a eso. Y vuelve a redefinir voluntad ciega, tal como puedo expresarla, es expresada perfectamente. Y ahí dice, eso que no aparece como voluntad ciega es absoluta, no inteligencia, pero sí inteligencia absoluta, y ahí lo explica otra vez. ¿Alguien más? No. El señor A. Sí. Si este deseo es atribuido al logos, solo puede existir subsecuentemente a la aparición del logos. Ahí está leyendo la estancia. Aquí, ya la encontré. Dice lo siguiente. Este es en A. Los 7 señores sublimes y las 7 verdades habían dejado de ser. Eso ya lo investigamos. Ahí termina el A. Ahora comienza el B, que es el que están analizando ahora. Dice, y el universo, el hijo de la necesidad, estaba sumido en paranirvana. En paranirvana. Y ahí termina. Y entonces dice, si este deseo es atribuido al logos, solo puede existir subsecuentemente a la aparición del logos. Blavatsky entonces responde, yo digo que ningún deseo es atribuido al primer logos. Es lo que les dije antes. Tampoco puede tener deseo, porque está muy cerca del absoluto. Es lo que ya dijimos anteriormente, solo da la ideación divina y se retira. Solo da el diseño, el plano, para la construcción de todo el universo, de los cosmocreatores, los albañiles. Perdón, ¿cómo entonces dice en la doctrina esa parte B que leíste no agudicé? Se lo voy a mostrar para que lo miren ahí. Así entra, ¿no? Ya vamos a comenzar a compartir. Ay, no. No está aquí tampoco, hoy no. Se cayó el libro. Ahí lo miran. Nada. Nada. Ahora sí. Sí, Ahora sí, sí. sí. Se fue. Me volvió a ir. ¿Se volvió a ir? Sí. Sí, pero estaba bien, se veía bien. Déjame ver. Ahí se ¿Sí? mira. Todavía. Espérate que aparezca, espérate, que va a aparecer. Sí, ya Ahora apareció. sí. Esta es la loca Ahí sexta. se ve bien, ahí se ve bien. 6. Y ahí, bueno, ella las estudia con consonantes, cada es loca para explicarla. La primera termina en A, dice, los 7 señores sublimes y las 7 verdades habían dejado de ser. Ahí está el A, ahí termina. Dice, y el universo, el hijo de la necesidad, que es la unión del padre, madre, espíritu, materia, estaba sumido en paranirvana. Aquí termina el B. ¿Dónde estaba el universo? En el paranirvana. Ok. Es lo que está analizando en esa pregunta anterior. Sí, y ahora vas a analizar el C. El C para ser exhalado por aquello que es y sin embargo no es. Ninguna cosa existía. Exactamente. Ahora sí, porque yo dije, cónchale, ya no puso deseo en ningún lugar, por eso quería saber. El deseo, la necesidad, exactamente. Y eso fue que ellos lo dijeron, fue un extra que ellos pusieron aquí. Mira, si este deseo es atribuido al logo, ¿tú ves? Sí, es exactamente. El señor A. Si este deseo atribuido al logos solo puede existir subsecuentemente a la aparición del logos.
Blavatsky. Yo digo que ningún deseo es atribuido al primer logo. Es lo que les dije antes. Señora, si se dice que existe como una potencialidad latente en el logos durante el pralaya, entonces debe haber una causa que lo haga pasar de estar latente a la actividad. Entonces, ¿de dónde viene el impulso para la manifestación? Pregunta el señor Blavatsky. Esta es la vieja pregunta original. Llegamos de nuevo a los primeros principios. Es el viejo Fawcett quien quiere que alguien deje su tarjeta de visita en la puerta de Parabrahman y le pregunta qué es lo que le impulsa para hacer tantas bromas, para crear el universo, al universo. ¿Cómo podemos responder a esto? Es totalmente imposible. La potencialidad dice, si existe en el logos, existe en todo. Existen ustedes, existe en este abanico y en todas partes. Una vez que nos aproximamos al pralaya, bien, ciertamente estamos en él y existe en todos lados, pero ¿por qué el impulso debe estar absolutamente limitado al logo? Nuevamente hay algo que muestra que él no ha estado pensando en esas líneas orientales. Bueno, yo creo que yo le hubiera hecho esa pregunta a ella también y me hubiera respondido igualito. Sí, no está. ¿Qué impulsó al primer logo? Claro, ¿y cómo lo hizo? Y ahí lo dice. ¿Dudas? ¿Necesitan que lo lea otra vez? Y lo dice bastante satíricamente, como un teatro. No quieren que dejemos en la puerta del Parabrahman la pregunta de qué es lo que le impulsa a formar de todo el universo, dice ella acá arriba. ¿Cómo podemos responder a esto? Dice, es totalmente imposible. La potencialidad existe en el logos y existe en todo, en el universo. Existen ustedes en este abanico que Dios los estaba soplando en este momento. Una vez que nos aproximamos a la noche, al pralaya, bien ciertamente estamos en él. Estamos, y existe en todos los lados. Pero ¿por qué el impulso debe estar absolutamente limitado al logos? Esa pregunta ya. O sea, que es abarcante todo el universo de ese impulso. En otras locas dice que la vibración última es la que despierta todo y se va descendiendo por los 7 planos. Hasta que llega a Oehao, dicen en otra parte. Bueno, sigue un pedacito más. Seguimos. Está pensando todavía. No quieren pensarlo, necesitan que se relea, hablen. Creo que lo entendimos todo. Por lo menos intelectualmente. Es lo que dijo Ernesto, o sea, esto es algo que está en todo. No hay algo que lo empuje, no hay algo que crea. Es que por eso es que ella habla tanto de emanación, para que nos quitemos la cabezota de que si se crea algo tiene que haber una causa que lo cree. Por eso es que ella lo repite tanto. A mi entender. Porque nosotros siempre empezamos, tiene que haber una causa, concha es infinito, tiene que haber una causa que haga que eso, óyeme, que está en todo. O sea, siempre estamos pensando en un creador, en una causa. Y ella lo dice, la potencialidad, dice, sí existe en el logos, existe en todo. Ay, yo voy a preguntar. Nadie que esté empujando al logo a que. Ajá, y entonces yo misma le hubiera hecho esa pregunta. ¿Y quién lo impulsó? Porque que siempre estamos buscando una causa. Me hubiera contestado lo mismo. Me hubiera mandado a freír tusa. Míralo ahí, lo dice, pensando en líneas orientadas. Que él no ha estado pensando en esas líneas orientales cuando hizo esa pregunta.
Señora, el visible que fue y el invisible que es descansaba en el eterno no ser, el ser uno. Pregunta 7. ¿Cuál es el significado de la expresión el invisible que fue y el invisible que es? ¿Te creas la pregunta que tiraban? Blavatsky. El visible que fue significa el universo del Manvantara anterior, que había caído en la eternidad y ya no era más. Se acabó el Manvantara. Muy bien. Y el invisible que es significa la deidad eterna, presente y siempre invisible, que es lo que nos cuesta trabajo, es el espacio abstracto, el Sat absoluto, y volvemos a lo que hemos estado hablando. Es muy simple eso. No veo por qué se hace la pregunta. Ay, que es muy simple. Ay, Dios mío, Blavatsky. No veo por qué se hace la pregunta. Ella lo sintió, lo vivió, lo absorbió, todos estos conceptos y todas estas cosas. Y no entiende por qué las personas no lo entienden. Mi hija Blavatsky, óigame, después de 100 años estamos todavía en esto. Y seguiremos. Para que lo sepa. Ahí dio una explicación. ¿Alguien quiere algún comentario, alguna duda? Siempre pregunto lo mismo, por si acaso alguien quiere hablar y explicar algo. Dio una explicación bastante cristalina de la pregunta que le hizo este señor. ¿Qué fue lo que invisible que fue? Es el Manvantara, que ya pasó y ahora está en la eternidad, por eso ya no es. Y el otro, el invisible que es, o sea, significa esa deidad eterna y siempre invisible. Ese es el espacio. Como dice en otra parte en el proverbio, es el espacio. Siempre está presente, es invisible y todo lo sabe porque todo ocurre en este espacio, un espacio abstracto, el saga absoluto, le dice. Y volvemos a lo que hemos estado hablando. Sí, el Sada absoluto ya dijo que es el mismo para Brahman. Ella lo dijo anteriormente. Sí. O sea que está hablando de lo mismo otra vez. La única diferencia es esta, pero mira qué interesante. O sea, el Manvantara anterior ya no es más, está en la eternidad, o sea que es infinito, pero ya no es. Ya, se acabó. No, es que nosotros no podemos decir que se acabó, porque si entró en la eternidad no se acabó, sino que ya no está, ya no es presente, en otra palabra. Proceso de Manvantara. Y lo interesante en esto es que la evolución siempre va para el frente. Siempre está el Manvantara actual es mejor que el anterior, así como el próximo será mejor que este. Todo está evolucionando. Esa es otra ley que está en todas partes. Todo evoluciona. Los planetas, la galaxia, los humanos, todo cambia. Así es, pero mira lo que dice, que había caído en la eternidad. Fíjate lo que dice aquí. El visible que fue, que es el Manvantara anterior, ¿verdad? Que había caído en la eternidad y ya no es más, pero está en la eternidad. O sea que él, ¿cómo? Ay Dios, ella lo explica ahí, es eterno también. Lo que pasa es que ya no era más. Eso es lo que está tratando también de decir. Y dice, y el invisible que es, o sea, el de ahora, significa deidad eterna, presente y siempre invisible. Pero ese cuando regrese otra vez será con un desarrollo mayor. Sí, ahí Francisco quería decir algo. Sí, pero para mí hay una diferencia en esos dos, digo, eso lo estoy poniendo, pero no quiere decir que yo esté seguro en eso. Simplemente, hay una diferencia porque cuando en caso de los Manvantaras y que sí están en la eternidad, pero es que es diferente al invisible en términos de refiriéndonos al todo, ¿no? El todo
está en todo por lo tanto está antes, hoy y mañana. Pero el Manvantara me es interesante porque sí, ya no fue, pero en realidad está, porque, por ejemplo, es como cuando viajamos en el tiempo, que esa dimensión está, eso no desaparece. Pero es diferente a la eternidad, cuando te refieres a como si fuera deidad, pero a este concepto de total de eternidad divina, que eso está antes de la creación de un Manvantara y está después, porque todo está en eso. Pero tampoco lo vas a visualizar porque no es algo, es todo, ¿entiendes? Pero es la forma en que lo puedo entender, porque para mí, yo oí cuando ustedes estaban diciendo que para mí, pues, yo me contestaría, quisiera que me contestaran alguna de esas cosas también, pero yo entiendo por qué no, entiendo por qué no la está contestando. Francisco, Diga. es que, mira, yo creo, lo que tú estás diciendo es lo que estoy tratando de decir, porque fíjate, es algo, mira, el Manvantara anterior, que había caído en la eternidad, o sea que siempre va a ser, aunque sea anterior, lo que pasa es que nosotros no diferenciamos, acuérdate que no hay tiempo. Entonces, él está ahí en la eternidad, lo que tú estás diciendo, y ya no era más, por eso ella usa para mí, ese juego de palabras. Y el invisible que es la deidad eterna, presente y siempre invisible, ¿lo ves? Eso es. Lo que pasa es que ya no es ahora. O sea, es como que es difícil entenderlo, porque nosotros siempre lo vemos funciona a tiempo. Ajá, y no es tiempo. No Fíjate es que tiempo. cuando uno piensa en los archivos acásicos y uno mira que las vidas de nosotros están ahí, siempre, todas las vidas. Por lo tanto, eso está ahí, pero no es cuestión de tiempo. Tú lo puedes ver como si vieras un libro, como si estuvieras leyendo una historia y aprendiendo de eso porque es vivo. Pero en realidad eso es muy diferente a cuando hablas de él, por decirlo con mayúsculas, que está en todo, antes, después, es bien diferente. No es una cosa que como un libro que sacas de una historia. ¿Te acuerdas los fundamentos de teosofía? Que cuando los maestros ya iban a salir de todo este lío, ya ellos ven sus encarnaciones pasadas y todos saben que ellos eran el mismo y se convierten en el mismo. Y ya Blavatsky la miró y todos ellos en algún momento han mirado todo eso. Pero es porque eso está, eso no dejó de ser. Eso está, pero no es lo mismo, el concepto no es lo mismo al absoluto de la... claro. Nada, eso para poder entenderlo. El próximo martes les voy a decir lo que yo me imagino, pero ya es hora de cerrar esto. Ok. Víctor. Bueno, yo voy a proponer mirar acá el martes, ahí mismo, al señor A. Keiler. Ok, aquí. El visible y el invisible es. Márcalo ahí, digo yo. Sí, ya, página 61. Márquenlo ahí. Digo yo, no sé. Sí, está bien. Bueno. Aquí, página 61. Mira, usted puede leer la oración. Sí. Por la paz. Por la paz, sí. Gracias. No lo dejamos descansar. No. Oh, aquí. Ok, oración por la paz. Llévame de la muerte a la vida, de la falsedad a la verdad. Llévame de la desesperación a la esperanza, del miedo a la confianza. Llévame del odio al amor, de la guerra a la paz. Que la paz llene nuestros corazones, nuestro mundo, nuestro universo. Condúceme de lo irreal a lo real, de las tinieblas a la luz, de los insensatos deseos al gozo pleno, de la ignorancia a la sabiduría, de la muerte a la inmortalidad. Paz, paz, paz a todos los seres. Om.
Que la paz irradie tanto en todo el cielo como en el vasto espacio etéreo en todas partes. Que reine la paz en toda esta tierra, en el agua y en todas las hierbas, árboles y criaturas. Que la paz fluya sobre todo el universo. Que la paz esté en todo el universo. Y que siempre exista en todo paz y solo paz. Om. Paz, paz y paz para nosotros y todos los seres. Gracias. Déjenme decir una cosita antes de hacer el cierre. María Luisa y María Elena, no se me vayan, que tengo que hablar con ustedes dos. Ok, María Elena llegó. No, María Elena está en el teléfono mío. No se me vayan, ni María Luisa tampoco. Ok. Invocación de cierre. Agradecemos a los venerados maestros de sabiduría y compasión su participación y cooperación en esta sesión. Que en la próxima semana mantengamos nuestros pensamientos unidos en este trabajo que realizamos en beneficio de la humanidad. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Tengan todos buenas noches. Acuérdense que mañana tenemos el viernes el grupo de Sri Ram. de Sri Ram. Y el domingo también tenemos la oración de sanación de México. Apaga la grabación. Voy a apagar la grabación. No se me vayan las Marías. Ernesto, ¿dónde está eso en la doctrina secreta, lo que posteaste? Ya te digo. Está en la Está página. apagado la grabación.